Vamos a poner a grabar. Bienvenido, Leito, y aprendemos de ti esta mañana. Bueno, con los buenos días, muchas gracias nuevamente pastor, por permitirme estar aquí. Realmente creo que es el tiempo de Dios y uno como creyente debe desarrollar esa habilidad de poder saber en qué tiempo se está moviendo y qué es lo que Dios está haciendo. Antes de iniciar, quiero el pastor me quitó lo que tenía que decir, pero soy plenamente convencido que cuando hay algo que repetir, no es en vano, sino que la misma palabra de hecho dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Escuchando ayer los testimonios frente al tema de la actitud, venía a mi corazón algo que hoy lo expresó el pastor Walter, y es cuando a nosotros como creyentes nos digan, tengo esta situación, ore por mí, pues si uno tiene la oportunidad de hacerlo, ahí mismo hágalo, porque después o se embolata o se enreda o sencillamente pasa algo y no se hace. Y muchas veces espero que esto pase en iglesias de otros lados, pero no en las nuestras, que a uno como que se le olvida y le preguntan, ¿oro por oro? Sí, y si uno tiene la oportunidad de hacerlo, pues hágalo y en el momento. Realmente durante esos últimos tiempos, eh, eso lo he podido comprobar toda vez que la gente, las personas se agradan con uno como líder o con los pastores, en el sentido que llegan y dicen, le importo. Puede ser una congregación de 500, de 100, de 5000, pero que la persona escuche, oré por usted, venga, oramos, tiene una situación, eso da cuenta también del servicio de excelencia al cual estamos llamados. Entonces, eso hace parte de la actitud y de lo que Dios quiere. Quiere una iglesia con una actitud de servicio y de estar solícita y diligente a la gente. Nosotros sabemos que no es por nosotros, sino es por el nombre del Señor y en cuidar a la gente también está el deleite del Señor y eso lo pone en nuestras manos. Así que, de paso, no sé, yo acostumbro, mm, cuando tengo la oportunidad incluso de enseñar, porque yo hago parte del equipo de maestros en la iglesia, eh, me gusta que la gente también haga cosas visibles, porque también eso como que da cierta conexión con el espíritu, con las emociones, con el alma en sí, haciendo también reafirmarse en esa verdad. Entonces, si tienen la oportunidad ahora, mírense en la mano y digan, Dios, tú me has entregado esto en la mano. ¿Qué es lo que Dios te entregó? ¿Sí? ¿Qué es lo que Dios te entregó? Y con lo que Dios te entregó, tienes un tesoro enorme para poder ser de impacto hacia los demás. Entonces, dicho esto, sí ya quiero entrar en lo que me compete en el día de hoy. Y parte en el momento, el día que el pastor me invitó, alcancé a comentar algo. Ayer, también por la gracia del Señor, tuve la oportunidad también de compartirlo. Si no se lo han visto, los invito, ya
con Sandra Prieto. Recuerdan que ella estuvo con nosotros haciéndonos la presentación del libro que había escrito. Entonces, si quieren ver, eh, @Sandra, sigue con Sandra Prieto, es que se llama. @sigue con Sandra. Pero me quiero ir por otra línea para compartirles el día de hoy. Creo que es lo que Dios está demandando que reafirmemos y que pues finalmente sea yo quien sea ese canal para hacerlo. Y es, uno tiene en la vida, como creyente ya, la manera de decir, está pasando algo, o puede decir, quiero que pase algo, o sencillamente, ¿qué pasó? Y creo que este último escenario es lo más triste de nosotros llegar a decir, hombre, ¿qué pasó que no me di cuenta? Entonces, este tiempo ha sido de apercibirse o de apercibirme por, por entender la profundidad de los movimientos de Dios. Recordemos que en el Génesis dice que el Espíritu del Señor se movía sobre las aguas. Luego nosotros no estamos llamados a estar estáticos, sino por el contrario, a vivir en un constante movimiento y atentos a los movimientos del Espíritu, porque eh, hay un dicho, un refrán que de pronto aplica acá, que es camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. En el 2008 empezó como a cocinarse el asunto que me sucedió en mi cuerpo, eh, y se evidenció el 31 de diciembre de ese año, y yo volví a saber de mí el día 2. Luego, para mí no existe, realmente he tratado como de escudriñar y arañar recuerdos, no logro ubicar el día 1 de enero. Para mí no existe ese día. Dice que pasaron muchas cosas, pero de las cuales no tengo ni idea. Eh, pero cuando yo me desperté, luego de las preguntas de rigor que me hacen, que cómo se llama usted, cuántos años tiene, su número de cédula, bueno, me dice, lo que le pasó a usted, del 100% de las personas, el 99% terminan locas. Usted hace parte del 1%. Y yo dije, tremendo. Y cada vez que pienso en esto, digo, tremendo fue lo que hizo Dios, porque me preservó mi mente, preservó mm, mi vida como tal, porque bien pude seguir viviendo, pero loco, ¿sí? Pude seguir viviendo, pero fuera de una realidad en la cual Dios quería transformar esa realidad para hacerme vivir y caminar en la verdad. Concluía el día de ayer con algo que quiero hoy, es hacerlo de primeras y en esta primera parte, y es, usualmente uno escucha, la realidad supera la ficción, cuando se quiere referir a algo, ne pues, insólito, algo que dice uno, ¿en serio pasó? Entonces dice que la realidad supera la ficción, pero he logrado entender vez tras vez que la verdad supera esa realidad. Si la realidad supera la ficción, la verdad supera la realidad. Y la verdad es Jesucristo, es la persona de Jesucristo.
y es la que nos debe conducir y es en la verdad, en la persona en la cual debemos estar de pies y parados permanentemente, aun cuando la situación sea tan extrema, que logre como desencajarlo, no sé si les ha pasado, como que uno llega a decir: "¿Qué voy a hacer? No encuentro una salida, no encuentro, sosiego, no encuentro, incluso no encuentro deleite, todo me sabe como como sin sabor, ya quizás los tiempos de adoración no los disfruto, o el tiempo de servicio es como tan rutinario que sencillamente lo hago por hacer, no me lo disfruto, pero es el tiempo de poder entender que debemos vivir en un constante asombro. Mm, Nosotros a veces nos dejamos como hacer mm, que el día a día o las cosas sean como tan, ya se volvieron paisaje, que ya sabemos que Dios es bueno, que Dios es poderoso, aleluya, gloria a Dios, pero no pasa allí y perdemos esa capacidad de asombrarnos. Entonces, mientras no haya ese asombro, no va a haber deleite. ¿Sí? Y deleite en lo que Dios hace. Y hoy estoy aquí delante de ustedes diciendo, yo me deleité con el Señor se deleita conmigo, por eso todavía estoy por acá. Entonces, ¿qué sucedió? Vino una encefalitis, eh, que de pronto los que este término sea un poco como extraño, es inflamación del cerebro. Y al generarse esto, eh, lo que hizo el cerebro fue aprisionar los nervios ópticos en primera instancia, y eso llevó a que algunas o gran parte de las estructuras internas del ojo se empezaran a degenerar, a dañar, y eso llevó a una baja visión y llevó también a que no esté en este momento viendo por un ojo. Yo solamente veo por un ojo y no veo, fuera de todo, no veo bien, tengo baja visión. Entonces, eh, y curiosamente, cuando yo ya como que después del 2 de enero vino todo el proceso como de la del proceso mismo de la enfermedad, eh, salí, estuve un tiempo afuera, reingresé con mucha más fuerza, vino la enfermedad, vino todas las manifestaciones que anteriormente no habían pasado, entonces ya vino pérdida, anulación completa de la motricidad fina, yo no sabía escribir, posiblemente yo sí tenía conciencia de qué era lo que quería hacer, pero no lo podía expresar grafológicamente, ¿sí? Entonces, eso, la parte motora también se afectó mi lado derecho, luego yo caminaba y todo como que iba hacia el lado derecho, no podía sostenerme, mm, y empecé a ver en blanco y negro. Curioso, pero empecé a ver en blanco y negro. No distinguía colores, no, de hecho, hoy ustedes me preguntan, yo estoy viendo un poco de cuadros en la pantalla, pero no distingo, tendría que acercarme para poder observar bien los detalles de sus caras, ¿sí? Entonces, eh, a medida que fue pasando el tiempo, claramente, porque yo me voy a quedar viendo en blanco y negro cuál película antigua, pero Dios ha venido eh, haciendo esto de manera, creo yo, eh, no, creo no, estoy seguro
de manera inusual, sorprendente. Y pues bueno, por lo menos digo, estoy viendo a color, qué chévere, porque una de las cosas que, que yo me cuestionaba era, anteriormente tuve la oportunidad de ver los detalles, los colores, para los que somos casados, entenderán, yo sabía cómo estaba mi esposa, cómo se arreglaba, eh, digamos, si llegaba con un peinado diferente, era notorio, y llegar a y de hecho, eso me generó, y aún me generan a veces, conflictos, porque no voy a hacer que ya se pasaron los conflictos, no, pero ya se ven de manera distinta, ¿no? Yo creo que esto hace también parte de poder, llegar a entender que todo tiene un proceso y ese proceso trae una enseñanza, ¿no? Entonces, llegar al punto mi esposa decir: "¿Sí te fijaste que estoy con un peinado nuevo?". Y decirle: no". Te co Tendría que pegarme, pues, para poderlo y bueno, y es o la niña a medida que va creciendo, porque cuando se sucedió esto, mi hija tenía 4 añitos, eh, eso fue en diciembre. En febrero cumplía sus 5 años. Entonces, pues, evidentemente estaba muy pequeña y, en cierto modo, era ver que estaba como, comillas, perdiendo el proceso de el crecimiento de ella. Recuerdo mucho y me entristecía mucho en ese momento, ella como en el 2009, 2010, perdón, empezó a hacer patinaje y mi esposa me llevaba, pues, para ver el entrenamiento y me decía: "¿Sí ves a Paula Andrea?". Se llama Paula Andrea y yo: "Ujú, no, no sé dónde está". "No, haz la seña porque está esperando que tú le hagas, la saludes". Entonces, yo apenas hacía así, pero, pues, era hacerlo como para porque no la estaba viendo, no estaba identificando en dónde estaba. Y así por el estilo, yo creo que ese tipo de cosas llegaban a minar, eh, mi posición y mi valor como hombre. No sé si de pronto se logren identificar con esta situación, em, porque es, es curioso que las cosas que se estaban viendo antes, de un momento a otro, ya no se podían ver de la misma manera. Eh, Asimismo, en la parte profesional, para mí fue bastante duro y difícil porque les soy honesto, hasta 2008 yo estaba económicamente muy bien, pero fue ya esta situación y empezaron a bajar las cosas, bajar el trabajo, más porque pues yo no puedo decir, no estoy bien, no pasó nada, cuando realmente sí pasó. Y evidentemente yo trabajaba solo. Solo tenía para ese entonces, yo trabajaba no en empresas, sino por lo general siempre he trabajado por cuenta propia. Mm, entonces tenía cerca de 10 empresas más o menos a las cuales yo les llevaba la contabilidad. Y fue quedarme de 10 quedarme con 4. Entonces, pues, a nivel económico de la economía familiar, ya pueden darse idea de cómo fue todo ese tema. Fue bastante fuerte porque, pues, yo realmente es que te haya cambiado la vida, lo que uno tiene concebido como vida,
de un momento a otro, ¿sí? En un abrir y en un cerrar, en un cerrar y en un abrir. Para mí fue un 31 y a un 2 y ya cambió el panorama. Entonces, pero pero en medio de este proceso también hubo cosas que yo decía, mm, no me puedo quedar, no me puedo quedar en esto. Yo tengo que de alguna manera tratar de salir adelante, de hacer algo. Y nótese que digo, yo tratar. Realmente la primera posición que yo tomé fue de yo debo salir adelante. Yo omití, en cierto modo, la intervención de Dios. Y creo que allí también, a pesar de eso, Dios se movió de manera sorprendente, como Él lo sabe hacer, para mantenernos, ¿sí? Yo les digo, no hubo ni un solo día a partir de ese punto. Claro que estábamos apretados, pero no hubo un solo día en que no tuviésemos para pagar unos servicios, incluso para pagar la cuota. La casa para ese entonces todavía estábamos pagando el apartamentos, teníamos que pagar las cuotas. No hubo día en que dijéramos, no tuvimos que comer. mm, no hubo día en que dijéramos, no tenemos que ponernos. De hecho, eh, por muchas fuentes también Dios empezó a traer cosas mm, que, que decíamos solo por su gracia, por su inmensa gracia, por su infinito amor para con nosotros. Entonces, fue un tiempo en el cual después de llevo ya con este tema desde que se presentó casi 13 años, pero fue, realmente hasta hace muy poco que vine a entender, los porqués y los para qués, que creo que es una importante pregunta que uno debe hacerse, ¿no? Sobre todo el para qué, porque, eh, mm de no ser, a veces si uno se enfoca tanto en el por qué siempre le va a como a llevarlo a razonar en la situación y no en el propósito que viene detrás de eso. Cuando cuando vengo a entender que hay un propósito que voy a cumplir, que debo cumplir y que por tanto no me fui porque les digo, literalmente yo estaba al otro lado, como coloquialmente se dice, yo ya estaba muerto. Les está hablando alguien que debía estar muerto, ¿sí? Eh, algo tan sencillo como no poder llorar al principio, y no es que sea un chillón llorón y me la pase llorando, pero en algo quizás tan simple como eso, Dios se manifestó también, porque fueron casi como unos 8 meses donde yo tenía ganas de llorar, eh, incluso eh, como hacia mitad de año fue que yo volví a un servicio en la iglesia y en esos momentos de experimentar el toque de Dios, querer llorar, tener la sensación de llorar, pero no poder botar ni una lágrima, para mí era terrible. Y vuelvo y digo, no es que yo sea un constante llorón, pero quería hacerlo y no poderlo hacer. Y fue precisamente en un servicio donde el Señor restauró mis lagrimales. Mm, yo no podía aplaudir,
Entonces, que es algo como que uno dice, pues, que aplaudir, pues yo no lo podía, y yo lo quería hacer, pero yo no podía. Y también fue en un servicio donde Dios se manifestó con ese tema. Para mí incluso, y creo, y soy aquí honesto con ustedes, para mí, digamos que me golpeó mucho el ego porque, hasta 2008 yo hacía parte del equipo de alabanza de la iglesia. Junto con mi esposa cantábamos y no poderlo hacer porque mi calidad de voz se perdió, se perdió. Realmente, digo, perdió, no, bueno, no sé, yo en ese momento dije: "Se perdió, ya no voy a volverlo a hacer", pero creo que cambió, digo hoy, cambió. Eh, entonces, claro, pues, dígame, después de uno poder, estar disfrutando en ese, adorando, pero cantando, pues, es diferente. Los que son cantores quizás me entienden en ese sentido, porque hay una, manera distinta de deleitarse y gozarse en hacerlo, ¿no? A través de expresarlo, ya bien sea tocando un instrumento o cantando. Entonces, y aquí, como para ir cerrando y no alargar tanto el cuento, mm, ha sido un un unos 13, casi 13 años, bastante interesantes. Hoy puedo decirlo, me gozo de esta situación. ¿Por qué me gozo? No porque haya quedado con baja visión, porque tenga alteración del habla, eh, sino porque eso es lo que se está manifestando exteriormente. Eso es lo que quizás yo veo. Incluso a cosa al principio yo trataba como de medio mirarme al espejo. Nótese que, para mí era muy dificultoso poder, enfocar y saber los detalles del tema, pero había algo que sí me podía fijar, y era que el ojo en el cual no veo se estaba torciendo más. Qué cosa curiosa, porque, era en la situación más extrema en la que sí me podía fijar. ¿Sí? Y yo decía, y ustedes me podrán entender, mi esposa, ¿qué hace fijándose en alguien con el ojo torcido, con el ojo consentido, con sentido contrario? Eh, cosas como esas. Y en medio de ese tiempo hubo dos cosas, eh, que, curi- que, que tienen que ver con la niña. Cuando ya tenía ella como unos 7 años, quizás, yo dije: "Bueno, vamos a hacer una salida de papá e hija". Y le dije: "Nena, ¿tú cómo me ves?". Y ella me dijo: "¿Cómo te veo de qué?". Eh, y yo le dije: "Pues, no sé, tú me ves diferente, ¿cómo me ves?". Y me dijo: "Yo te veo igual, para mí tú no has cambiado". Y en ese momento, Dios literalmente me dijo: "Para mí tampoco lo has hecho". Entonces, yo dije: "Tremendo lo que Dios ha venido haciendo", porque quizás yo me estaba viendo desde mi situación como que me estaba faltando, como que realmente ahí sí, como ayer lo planteaba Sandra, eh, algo que me quitaron, pero Dios me decía: "No se te ha quitado nada", ¿sí? Eso uno. En el 2014 yo empecé a ahorrar para los 15 años de la niña. Mm, mm, nótese también que con lo poco, las pocas,
empresas que me quedaron sacaron un dinero, yo decía, pero Dios me dijo, yo te estoy dando la orden que lo hagas. Y yo fui obediente. Y bueno, fue una celebración muy especial, muy, muy bonita. Y creo yo que igual le sucede a uno cuando se casa, que no hubo matrimonio mejor que el de uno mismo, ¿no? Eh, pero en el 2017, en diciembre de 2017, yo escucho una canción eran ranchera. mm, los mexicanos pueden de pronto identificar a Aguilar y a Ángela Aguilar y a su papá, mm, que se llama Tu sangre, mi cuerpo. Y yo dije: "Ve, está bonita. Nena, ¿qué te parece si hacemos esto?". Yo esperaba que me dijera: "Ay, no". Cuando me dijo: "Ay, sí, papi, claro, chévere". Yo dije: "Por Dios, ¿en qué me he sabido meter?". Pero dije: "Bueno", se lo dije a la niña: "Lo vamos a hacer". Y empecé a buscar, a buscar, a buscar algo que se llama el vocal coach, em, porque yo digo: "Bueno, si finalmente me metí en la vaca loca, pues ya metí la cabeza, tengo que sacar todo todo el cuerpo". Pero nada, no, acá no respondían, hasta que respondió alguien en enero, del 2018, y aquí es otro de las cosas de me pudiese extender en diciéndoles y mencionándoles las maneras como Dios se ha manifestado, mm, tangibles, tan minucias incluso, pero en todo eso Dios se ha manifestado. Y resultó ser este sello, cuando ya me entrevisté con él, que fue el único que me respondió, como de 6 personas a las cuales les escribí, mm, resultó ser el vocal coach de un cantante muy importante aquí en Colombia, que yo dije: "Dios mío, este señor me va a cobrar, lo que no tengo". O sea, lo que no tengo ni siquiera pensado. Y asimismo, ya después, como vino la entrevista, después vino: "Hagamos una sesión de prueba", y ahí ya cuadramos. Y yo, bueno, asistí. Y yo de una le dije: "Mira, yo no, pues la verdad, yo no cuento con un presupuesto muy alto, y creo que pues no podremos continuar, o sea, no, no haremos ni siquiera". Me dijo: "¿Pero por qué? Si finalmente yo quiero trabajar contigo. Yo quiero que saquemos este proyecto", porque pues igual yo le dije para qué era que quería trabajar la voz, de dónde venía, que cómo había sido todo el proceso, que yo era un cantante, eh, y que pues lo quería pues sacar, a ver si de pronto se podía hacer algo. Y él me dijo: "Yo quiero trabajar contigo". Y mi tarifa por sesión es tanto. Y ese tanto vino siendo menos de la mitad de lo que usualmente pudiese cobrar. Porque de hecho, si siendo franco, digamos que yo dije: "Mínimo este señor me va a cobrar por sesión 300.000 pesos". Y realmente fue menos de la mitad, mucho menos de la mitad de ese valor que tenía yo concebido. Y fue un año, 2018, todo el año trabajando en eso para 2019, que fue la celebración. Nadie sabía, tan solo sabía
pues, obvio, mi hija, eh, alguien a quien yo le había pedido que me hiciera como la reversionara la ranchera, porque dije: "El fraseo para mí no me da", entonces toca algo mucho más lento para poderlo ejecutar. Finalmente esa persona nunca le sacó el tiempo, y esta persona, este coach me dijo: "Yo te la hago". Yo dije: "¿Cómo que yo te la hago?". Yo dije, lo primero que le viene a la mente a uno es plata, ¿cuánto me va a cobrar? Y sorprendentemente también fue ni pensado en, porque pues finalmente fue una versión grabada en estudio, con instrumentación fabulosa. Bueno, para todo el mundo fue una sorpresa que que cantáramos y que hiciéramos un performance eh, ese día, pero más allá de todo esto, quería destacar eso porque creo que mm, es decir, Dios es tan grande que aún de maneras inusuales, Él se manifiesta. Lo que va a ser, ya fue y es ahora. Así que los animo a que vivamos en el Dios del ya, en el Dios que todo lo puede, en el Dios poderoso, en el que es la vida, y en esa vida es que nos debemos parar y sostener, aun cuando afuera estemos escuchando cosas terribles, cosas eh, inusuales, cosas que diga, dice uno, bueno, ¿y en qué momento me va a tocar a mí? Aún con eso, digamos, nuestro Dios es un Dios poderoso, un Dios que ya vio hacia dónde vamos a estar, hacia dónde Él quiere que lleguemos, así que permanezcamos en eso. Y constantemente estemos no solamente pensando, porque hay algo que sí he venido diciendo y cada vez que tengo la oportunidad de hablar con personas es, muchas veces uno habla con la mente y es tiempo de hablar con la boca, porque con la boca, audiblemente, uno está cambiando y haciendo que las cosas en los ambientes se transformen y sean propicios para que Dios se continúe moviendo. Muchas gracias.